Creo que lo que hemos alcanzado en los primeros capítulos de Hechos y todas las buenas predicaciones que han recibido, como la semana pasada con el pastor Dave, la traducción de Joel, ¿verdad? Hemos llegado a una cumbre, a una transición, podríamos decir, y creo que el pensamiento principal que yo quiero que recuerden, que lo que Dios nos ha enseñado en estos, que eran, con la conversión de Cornelio, 10 capítulos, es lo que un escritor dijo. Dijo, el movimiento de la iglesia no es de la circunferencia hacia adentro, a su lugar, a su edificio, su lugar de adoración, sino hacia afuera, desde su lugar de adoración o su edificio, hacia la circunferencia. El movimiento de la iglesia no es de afuera hacia adentro, el movimiento de la iglesia es de adentro hacia afuera. Por eso actividades como la que hace Esther o la que dirige Angie o estas cosas que nos sacan fuera de las cuatro paredes, eso es lo que la iglesia debería estar haciendo, ¿verdad? Y eso es lo que hemos aprendido del movimiento del libro de los Hechos, que Dios empieza y toma su iglesia y la persecución que Él permite en Hechos capítulo 7, capítulo 8, la permite para que su iglesia también se extienda, su iglesia salga hacia afuera, ¿verdad? Y siento que si podemos captar ese solo pensamiento, tenemos que ir afuera, tenemos que salir afuera, tenemos que llevar la gran comisión hacia afuera, tengo que llevar el evangelio a mis amigos, tengo que llevar el evangelio, ¿verdad?, a la gente que no conoce al Señor. Ese es el trabajo de la iglesia. La iglesia fuerte, saludable, eso es lo que comienza a hacer. No se le olvida, lo tiene en mente, ¿verdad? Está presente con uno. Y eso es lo que vemos ahí. Pero ahora, en esta semana que estaba orando y estaba meditando en el resto del libro, me doy cuenta que pienso y siento que en el capítulo que vamos a ver ahora, el capítulo 11, capítulo 12 y el principio del capítulo 13, encuentro otro pensamiento que es lo que yo llamo el trabajo de equipo. Diga conmigo, el trabajo de equipo. Que dígale a la persona a su lado, el pastor nos va a hablar del trabajo de equipo. ¿Right? ¿De qué vamos a hablar? El trabajo de equipo. No solamente hoy, pero la siguiente semana y la siguiente, quiero que podamos sentir, Dios, estamos en el umbral de un cambio en Celebración Latina. Estamos a la entrada de una cosa nueva. Y ustedes han sido fieles hasta ahora. Este es nuestro, si no me equivoco, nuestro sexto mes, abril, mayo, junio, julio, nuestro quinto mes que iniciamos Celebración Latina. Y han hecho muy bien. Y este es nuestro quinto mes. Y Dios está preparándonos para su objetivo final y cómo Él nos quiere colocar en el lugar que Él ha designado para que demos fruto para Él. Pero necesitamos ser un equipo. Necesitamos ser una unidad fuerte. Bien, entonces lo que quiero que estén orando fuera del servicio del domingo por la unidad de la iglesia, por la unidad de pensamiento, por un mismo corazón. Para que todos veamos cuando alguien hace algo, es parte de tu equipo. Te regocijas con lo que Dios hace a través de todas las actividades que hacemos, porque somos un ¿qué? Un equipo, ¿verdad? ¿Alguna vez han pertenecido a un equipo deportivo? ¿Alguien? ¿Verdad que es bonito? Sobre todo cuando son campeones, ¿no? Cuando son campeones, cuando todo sale bien. Ok, agarramos esa idea. Ahora, preguntas que te podría hacer para hacerte pensar y quedarte conmigo un poquito. La pregunta sería, ¿cómo te sientes sobre tu iglesia tú? ¿Cómo te sientes tú sobre Celebración Latina, tu iglesia, la iglesia a la que tú asistes cada domingo o regularmente? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu sentir sobre tu iglesia? Este va a ser un servicio de reflexión personal y de verdad preguntarte cómo me siento acerca de mi iglesia. Segundo es, ¿cuál es la actitud tuya
sobre tu iglesia? ¿Cuál es podemos tener diferentes actitudes. Indiferencia, ¿ay? Negatividad, positivo, optimista, en fe, ¿me entiendes? Colaborativa, una actitud colaborativa. Pero ¿cuál es tu actitud tuya acerca de tu iglesia? Dicho sea de paso que la iglesia no es un edificio, la iglesia es un cuerpo de gente, no es un edificio, esto no es la iglesia, por eso nos podemos reunir aquí, la iglesia, pero aquí no es la iglesia, el edificio, somos nosotros la iglesia, ¿verdad? Entonces, dicho sea de paso que hay dos familias en la tierra, familia natural y familia espiritual. La familia natural, la familia de sangre, ¿no? Yo soy Fernández, pero mi familia espiritual soy hijo de Dios. Ustedes son mis hermanos y hermanas. Esta familia es sumamente importante. Sumamente importante. Espero que lo entiendan así, que no hacemos esto los domingos porque no hay nada otra cosa que hacer. ¿Right? No lo hacemos los domingos porque ya es una costumbre. Lo hacemos porque entendemos el significado. Esta es mi familia espiritual. ¿Right? Y vamos a la playa y llevo a los jóvenes, los hijos de mis hermanos en Cristo, porque somos una familia. Y se van a divertir. Yo quiero ser una bendición y divertirlos, como hicieron Joel y Pastor Dave anoche, ¿verdad? Esta es la iglesia. Ustedes son mi familia. Yo no los voy a dejar. You know, that's right. You're my church. You know. Entonces, entendamos eso. Tenemos que sentirlo. Una actitud que dice aquí y nada más. Puedo ir a visitar otra iglesia, pero esta es mi iglesia. Esta es mi iglesia, esta es mi gente. Este es donde yo sirvo, este es donde yo me dedico, es donde le entrego todo al Señor. Esta es mi iglesia. Y después la otra pregunta sería, ¿cuál es el lugar tuyo dentro del equipo? ¿Cuál es el lugar? Yo jugaba béisbol en high school, Marshall High School, en el norte de Los Ángeles, por los Phillips Boulevard. Pero yo jugaba béisbol desde chiquillo. Cuando entré a high school me pusieron en lo que llamaban en ese tiempo, le llamaban Junior Varsity. Varsity es el equipo mayor, ya si eres de grado 11, grado 12, estás en Varsity, ya tienes experiencia. Yo en ese tiempo era el grado 10 y me pusieron en Junior Varsity. Pero jugaba tan bien, que hicieron la excepción y me subieron a Varsity. ¿Ok? De freshman, me subieron a Varsity. Jugaba el campo central. Jugaba el campo central. Y en el campo central tenías que ser rápido porque tienes que cubrir a tu izquierda y a tu derecha. ¿Right? Aparte de eso, en esa high school, John Marshall High School, había una lomita que tenías que trepar. Si la bola pegaba en esa lomita todavía era fair, estaba en juego. Y para poder agarrar un fly ball, una bola en el aire, no ibas así para agarrarla. Tenías que calcular dónde iba a caer, darte la vuelta y empezar a correr para arriba, voltear y estar ahí. Y es lo que tenía que hacer. Y mi coach decía, cuando pegaba una bola a esa área, decía, Fernández got it. Con tanta confianza. Ese era mi equipo. Era en la John Marshall High School. Cuando tú eres parte de algo y crees en lo que está haciendo ese equipo y formas un lugar significativo, un lugar importante en ese equipo. Ninguno de ustedes está fuera de equipo. Entonces son parte del equipo. Y nos necesitamos unos a otros, hermanos. Basta ahí, voy a parar ahí porque quiero dar eso preliminar para decir, oremos para que de verdad seamos un equipo, para prepararnos para lo que Dios nos va a dar pronto, a donde Él nos quiere llevar. ¿Okay? O tenemos que ser un equipo. Gary McIntosh, uno de mis profesores en Biola University,
escribió un libro llamado La autoimagen de la iglesia. En inglés se llama el libro One Size Does Not Fit All. Un tamaño no le cabe a todos. Y él habla de 10 señales de una iglesia saludable, ¿verdad? Y él dice que estas son las 10 señales de una iglesia que de verdad podemos decir hay buena salud en esa iglesia. Además, él dice que si podríamos contestar estas 10 señales y decir, hacer que nuestra iglesia es verdad o decir es falso. Es verdad o es falso, ¿verdad? Y dice que si haces las 10 así y 7 o más dices que es verdad, ¿verdad? Entonces esa es una iglesia saludable. Pero si solo puedes marcar 3, decir cierto, 3 veces, dice, esa iglesia está en peligro. Peligrosamente mal, dice. Aquí están las 10 cosas que él dice de una iglesia saludable. Número 1, los miembros se sienten bien sobre su iglesia. Los miembros se sienten bien sobre esa iglesia. Check. Palomita. Ahí. Ya llevamos 1. Ahora, yo estoy hablando de mí. I don't know about you, no sé acerca de ti. All right? I feel really good about my church. Yo me siento bien acerca de mi iglesia. All right? Número 2, los miembros desean que otros experimenten su iglesia. Los miembros desean que otros experimenten su iglesia. ¿Okay? Número 3, los miembros participan en la vida de la iglesia. 4, los miembros miran más hacia el futuro que hacia el pasado. Lo que éramos o lo que no fuimos, ¿qué es lo que viene por delante? Right? La siguiente, los miembros están dispuestos a tomar riesgos razonables. No escuché 10 checks ahí. A propósito, cheque. Just kidding. Here we go. Ok, aquí está el Señor, voy a tomar este riesgo. Me va a estirar un poquito, pero la iglesia tiene este plan. Aquí está mi cheque. Algunos de ustedes se retraen en esa área, right? Ok, so no check. Ok, aquí viene la siguiente. Los miembros se sienten orgullosos de cuidar de su local. Ok. Thank you, hermano. Ok. 7, los miembros sienten que su iglesia es algo especial. Right. Número 8, los miembros son constantemente afirmados por sus líderes. Check. 9, los miembros establecen normas altas de excelencia. No hacemos el trabajo a la media, ahí se va, a ver si sale. No, estamos comprometidos a hacerlo bien, hacerlo con excelencia, ¿verdad? Bien, bien. Y número 10, los miembros tienen visión para el futuro. ¿Cómo salimos? ¿Sacamos por lo menos 7? ¿Más? Miremos en Hechos capítulo 11, por favor. Versículo 19. Los que se habían dispersado, Hechos 11, 19, los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, costa norte de Egipcio. Llegaron hasta Fenicia, Chipre, una isla en el mar Mediterráneo, y Antioquía, una de 2 ciudades en esa área del Medio Oriente. La otra Antioquía estaba más al lado de Asia. Esta Antioquía estaba en lo que llamamos ahora Turquía, presente lugar Turquía. Llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos.
En Antioquía había una sinagoga muy fuerte con muchos judíos y muchos prosélitos, personas convertidas al judaísmo. Sin embargo, dice, habían entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene. Perdón, Cirene es la parte que está, Fenicia está en la costa de Palestina, Cirene está al norte de Egipcio. Y Cirene, que al llegar a Antioquía comenzaron a hacer ¿qué? A hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La Reina Valera dice, la mano del Señor estaba con ellos. Recuerde eso. ¿Qué estaba con ellos? La mano del Señor estaba con ellos. Bien. Ahora el 22. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, en la iglesia primitiva, la primera iglesia, la iglesia con fireworks, ¿no? La iglesia de Jerusalén, en contraste a la iglesia de Antioquía, ¿verdad? Es donde viento y señales y dones de lenguas y comienza la iglesia en el libro capítulo Hechos 2, pero no aquí en Antioquía, no pasó así, ¿verdad? Y dice, llegaron y mandaron a Bernabé a Antioquía. Bernabé, uno de los hombres que encontramos en el libro de Hechos, si no me equivoco, capítulo 6, capítulo 7 también. Y dice, cuando él llegó y vio las evidencias, ¿de qué cosa? De la gracia de Dios. Se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Bien, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Y durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Vamos a leer todos el versículo 26 en voz alta, no importa qué versión tú tengas. Dilo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Dios construye su equipo. God builds his team. Y es lo que queremos tomar y aprender en este servicio, ¿verdad? Que Dios es el que está formando su equipo ganador. Y eso es lo que yo veo en la iglesia de Antioquía. Y hay tres frases que brincan de la página y demuestran que es el Señor el que está verdaderamente haciendo este trabajo. ¿Okay? Al entrar deberían haber recibido una hojita para tomar apuntes. Si algunos ya la tienen bien, no sé si se la entregaron, no sé qué ha pasado, pero ahí podrían poner estos tres frases básicamente. Bien, la primera es que dice en el versículo 21, el poder del Señor estaba con ellos, o la mano del Señor estaba con ellos, la Reina Valera, y se convirtió al Señor. La primera cosa que demuestra, evidente, de que Dios estaba formando su equipo, la iglesia, es que la mano de Dios estaba sobre ellos. Pongan eso en el blanco de su papelito. La mano de Dios. La mano de Dios. La mano fuerte de Dios. Y era evidente ahí. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Les he dicho la clave es Antioquía. ¿Qué podríamos hablar de Antioquía? ¿Cómo era Antioquía? Como cualquier ciudad pagana del día de hoy. Pero si quisiéramos de verdad hacer un ejemplo que inmediatamente lo comprendamos, quizás sería West Hollywood. Quizás sería Nueva Orleans en el tiempo de los festivales. Era una ciudad pagana, era la tercera ciudad mayor del reino del imperio romano. Era la primera ciudad Roma, la segunda ciudad Alejandría y
la tercera ciudad, Antioquía. 300 millones de habitantes en esta ciudad. Ciudad pagana, ciudad llena de inmoralidad. Alguien dijo que, un historiador, que había mucha idolatría e inmoralidad asociada con el culto a la diosa Dafne. Pero a la vez había una colonia grande de judíos, ¿verdad? Y gentiles de nuevo que se habían convertido al judaísmo. Pero dice la palabra de Dios que la mano de Dios estaba sobre ellos. Ahora, ¿cuál es la evidencia de eso? Que la mano de Dios estaba sobre ellos. Aquí está la clave. Esta iglesia no fue comenzada por un montón de gente líder. Ni Pedro, mencionemos otros apóstoles de los 12. Ninguno de esos hombres. No fue comenzada por ninguna persona mayor. The big shots. No fue comenzada por nadie así. Dice la Escritura, lo leímos, ¿no? ¿Ok? Dice que algunos judíos se comprometieron a llevar el evangelio a judíos. Pero de repente salieron algunos sin dirección de nadie, más que del Espíritu de Dios, y la mano de Dios sobre ellos, y empezaron a evangelizar a los griegos, a los gentiles, a la gente pagana, a la gente inmoral, a la gente fuera de una vida correcta. Empezaron a evangelizar a todos ellos. ¿Por qué? Porque la mano de Dios estaba sobre ellos. Y cuando la mano de Dios está sobre una iglesia, la evidencia es obvia. No tuvieron que ser preparados por la ley, ¿se acuerdan? Sermón del pastor Dave la semana pasada. Dios le tuvo que dar un video primero para convencerlo de que estaba bien, aunque la ley decía que no podía tocar lo inmundo. Dios estaba diciendo, ahora puedes ir a la casa de Cornelio, este gentil, y puedes tocar lo inmundo. Puedes entrar a su casa como judío y hablarle de mi hijo Jesús, del plan de salvación. ¿Se acuerdan? Y Cornelio y Pedro dijo, ok, ahora sí voy. Pero en este caso, no, nadie preparó a estos hombres, no, Dios no les habló previo, simplemente la mano de Dios los movió. Y en una iglesia como tiene que haber la mano de Dios debe ser evidente entre nosotros. Dijo Arnold Gabelin, uno de los comentaristas, dijo, el carácter verdadero de la iglesia se demuestra cuando la mano de Dios está sobre la iglesia. Este es el carácter verdadero de la iglesia. No que haya grandes oradores, no es que haya grandes programas, no es que haya mucho dinero, no es que haya gente dotada, aunque todo eso es bueno, es favorable, pero dice Gabelin, el carácter verdadero de la iglesia, independiente de alguna autoridad humana o terrenal, dependiendo de Él, quien es la cabeza de todo, y ese es Cristo. No quiere decir que no hacemos planes, que no hacemos programas, pero tenemos que entender que el carácter de la iglesia es aquella iglesia que depende totalmente de Dios, del Señor, del Espíritu Santo, y la mano de Dios está sobre esa iglesia. Otro escritor, Stephen Neill, de Historia de Misiones Cristianas, habla de que en el tiempo de John Chrysostom, uno de los padres de la iglesia, al final del IV siglo, dice que la población de Antioquía era no menos de 500,000 y la mitad de los habitantes durante este tiempo eran cristianos. La mitad de los habitantes, 500 millones, de 500,000, 250,000 personas eran cristianos. ¿Por qué? Porque la mano de Dios estaba sobre ellos. En 2 semanas, creo que es, agosto 15 quizás, I'm sorry, Maresa, mi hija Maresa se va a casar. Nuestra hija Maresa se va a casar por la iglesia. Y es muy luchadora, es como su mami, es muy luchadora. Ha luchado bastante. Ella y su prometido tienen un gimnasio que le llaman CrossFit,
Si alguien quiere ser miembro de CrossFit, hablen conmigo, ¿verdad? Para ir con ella, pero han luchado muy duro para mantenerse. Toda persona que lucha por la vida y tienen negocio de comida, negocio así, los consume, ¿no es cierto? Tienen que echarle ganas, está ahí presente todo el tiempo y así es ella. Trabajadora, y gracias a Dios porque en semana y media se va a casar, pero ha estado bajo mucho estrés, mucha dificultad. En medio de todo eso, decidieron ayudarnos y poner un cerco de madera en el patio de nosotros para que cuando los perros de ellos vengan a la casa de nosotros, los pongan a un lado y no al lado que van a echar a perder todo el zacate y todo eso, ¿no? Ahí estaba la pobrecita, la veía sudando, echando pala con él y pusieron el cerco, ¿no? Y lo hicieron gratis, ¿no? Pero Carolina y yo estábamos hablando qué podemos hacer por ella y finalmente decidimos que le vamos a regalar $200. No por el trabajo, sino para bendecirla, en vista de la presión que siente ahorita en estos días. Y entonces, hace 3 días le entregué $200, ¿verdad? A él, al esposo, y se lo dio a ella, y ella lo puso. Y entonces se fueron contentos. Ayer creo que fue, antier, me dice, Dad, Mom, gracias por la ayuda. ¿Sabes qué? Dijo, papá, ¿sabes qué pasó? El papá, mi prometido, que había prometido tanto, no nos dio todo lo que había prometido porque no podía, y adivina cuánto nos faltaba. $200. La mano de Dios es evidente cuando tú ves. Decimos, Él se va a aparecer. Él está orquestando su plan. Y yo siempre trato de inculcar eso, de que la mano de Dios, cuando tú ves la mano de Dios, tu fe es real. Cuando tú esperas en el Señor en tu iglesia y tú esperas y Él se te aparece, no visualmente, estoy hablando circunstancias, ¿verdad? Y de repente es exactamente lo que tú necesitabas. No en tu tiempo, no en mi tiempo, pero en el tiempo del Señor. ¿Me entiendes? Y cuando tú esperas ese momento de Dios y tú dices, la mano, y esa es la clase de iglesia que yo deseo y oro que nosotros seamos como Antioquía. Donde es el Espíritu de Dios moviéndose y la mano de Dios está ahí haciendo la obra en la iglesia, queridos hermanos. Ustedes no se pueden imaginar lo que su pastor ha vivido en el último año. Año y medio, ustedes no se pueden imaginar. No les he platicado, no me he quejado, me lo he guardado, he hablado con Dios y es Dios el que me ha levantado, me ha guiado, me ha iluminado, pero ustedes no se pueden imaginar. Pero el crecimiento que he experimentado con la mano de Dios sobre mi vida, el estar en este lugar es un reto, un desafío. Gracias a Dios que podemos crear este ambiente el domingo, pero no vieron la tormenta de la semana, right? Para poder tener esto, para poder seguir adelante. No vieron la tormenta, right? Ahorita estamos pensando, ¿a dónde vamos a salir? ¿Hacia dónde vamos? Right? ¿Ok? Imagínense todos los millones que salieron de Egipto y es como para darles una visualización. ¿Okay? Moisés estaba al frente y la gente estaba hasta atrás. Y los de la cola iban siguiendo a los que estaban enfrente de ellos, right? Pero el líder tiene que ir adelante, right? ¿Cierto? El líder tiene que ir adelante y tiene que estar seguro que la mano de Dios está sobre él. ¿Sí o no? La mano de Dios tiene que estar ahí. Y cuando Moisés llega al final del mar y la tierra, ¿verdad? Y tiene a los egipcios detrás y tiene el mar a este lado, ¿a quién le habla? ¿911? ¿A quién le habla? Dios, aló. Pero Dios siempre, siempre se aparece. Dios siempre hace y cumple lo que Él dijo que iba a hacer con su iglesia. Además, Cristo lo prometió, dijo, yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. ¿Verdad? Así que yo sé que todo lo que ha pasado y toda la gente con la que he hablado y todos los líderes de la comunidad de San Gabriel
pastores de nombre, pastores con grandes planes, con que he hablado, y Dios me ha llevado a este latino insignificante. He tenido que hablar con ellos y hablar sobre, porque Dios me estaba enviando a decir, Señor, pidiendo a Dios, ¿qué rumbo, Señor? ¿Qué rumbo? Yo sé y estoy seguro que la mano de Dios está con nosotros. Y que Dios nos va a llevar a ese lugar, como la iglesia de Antioquía. Él nos tiene preparado. So, prepárense. La mano de Dios es la evidencia de que Dios está construyendo su iglesia. Es lo mismo con tu casa. Es lo mismo con tu casa, ¿sí o no? Es lo mismo con tu casa, estoy diciendo. ¿Ay? Tiene que ser la mano de Dios contigo para que las cosas cambien. Pero si tú metes tu mano o ella mete su mano, no va a trabajar la situación, la cosa. Pero tiene que ser Dios el que cambia el hombre, cambia la mujer. Aún en los problemas con los hijos, Dios, tú le das tiempo a Dios y sé paciente con ellos. Sé paciente con Dios, sé paciente con tus hijos, ora por ellos. La mano de Dios va a hacer su obra en su debido tiempo. Eso es lo que nosotros proyectamos como iglesia. ¿Entiendes? La mano de Dios está con nosotros. Diga amén. Okay. La segunda frase que sale de la página aquí de Hechos 11. Dicho sea de paso, que de nuevo, que con toda esa gente pagana hubieron muchas conversiones. Muchas conversiones. Pero era porque ¿qué? Ellos andaban hablando del Señor. Dicho sea de paso, míreme aquí arriba. Déjeme recordarle que usted y yo tenemos el trabajo de ir y hablar a la gente del Señor. Y si usted puede vivir una semana sin pensar eso, usted tiene que examinar su corazón. ¿Okay? Si usted puede vivir campantemente todos los días haciendo sus cosas sin estar pensando en un hijo que no conoce a Cristo, en un primo que no conoce a Cristo, en una tía que no conoce a Cristo, en un vecino que no conoce a Cristo, en un amigo del trabajo que no conoce a Cristo, en alguien que no conoce a Cristo, y usted simplemente está viviendo campantemente su vida de domingo a domingo sin estar pensando cómo le hablo a esa persona de Cristo, usted tiene que reexaminar su relación al Señor. Porque de una vida llena, de una vida de relación con el Señor, tú quieres y deseas compartir con otros. ¿Okay? Por lo menos le pido que lo reflexione, que lo piense, ¿verdad? Y por eso estamos estudiando los miércoles, para aprender a cómo hacerlo de la manera que Dios me hizo a mí, ¿verdad? Por eso estamos estudiando, para poder ser fieles a esta gran comisión de hacer discípulos de todos los pueblos. Ok, ahora, la segunda cosa que vemos aquí, 11:23, dice que la gracia, 25:23, cuando él llegó vio las evidencias de la gracia de Dios, ¿verdad? La noticia llega a Jerusalén y ellos envían a Bernabé a Antioquía, ¿verdad? Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, ¿qué es lo que vio Bernabé? Conversiones. Conversiones, bautismos, oración, ayuno, ¿verdad? Empezó a ver Bernabé y dijo, wow, no vio lenguas de fuego, no vio temblores, no vio oscuridad, no, simplemente vio vidas ahí, gente de griegos y judíos viviendo juntos. Y Bernabé dijo, aquí verdaderamente está la gracia de Dios, ¿verdad? Dice la Biblia, y la evidencia de la gracia de Dios. Se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. La gracia de Dios estaba presente. Bernabé fue testigo de esta gracia. Una palabrita sobre Bernabé. Bernabé es uno de mis personajes favoritos en el Nuevo Testamento y sobre todo en el libro de los Hechos, ¿verdad? Yo pienso que yo soy como Bernabé. Lo voy a decir, ser bien real con usted. Yo pienso que soy... Yo he visto tantos líderes en la iglesia y muchos de ellos yo los admiro, pero yo no tengo el porte de ellos.
Yo no soy como Pablo, por ejemplo. Pablo agresivo, Pablo fuerte, Pablo vámonos. Para llegar allá voy a pisar a quien sea, voy a hacer lo que tengo que hacer. ¿Verdad? Pablo era así. Hay líderes así, ¿no? Líderes altos, fornidos, fuertes, gran voz y movilizan a la gente y vámonos, ya. Esos tienen parte en el cuerpo de Cristo. Y Bernabé sabía que necesitaba a Pablo. Somos un equipo, ¿recuerda? Un equipo. Pero me encanta Bernabé, quizás es el underdog, ¿verdad? El que quizás no sería notable, ¿me entiendes? Porque callado, pero es preciso, es dedicado, es un hombre de fe, ahí lo dice en el pasaje, ¿verdad? Dice que era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, ¿verdad? Y dice después un gran número de personas aceptó al Señor, pero Bernabé llega y ve todo esto y era un hombre espiritual. Es el mismo hombre, fantástico. Esto me encanta porque Bernabé creía en Pablo o Saulo. Bernabé creyó en ¿quién? En Saulo. Dígalo. Bernabé creyó en ¿quién? Saulo. ¿De qué estoy hablando? Cuando Saulo se convierte a Cristo, es Bernabé el que lo trae a la congregación. Y los hermanos tenían miedo. ¡Ay! ¿Cómo trajiste a ese matón para acá? Y Bernabé dijo, no se preocupen, él es un hombre cambiado, transformado, y creyó en él. Y ahora que necesita ayuda con todas estas conversiones de gente, se pone a pensar, yo sé a quién tengo, Saulo. Y zarpó a buscarlo hasta Tarso, a traérselo, para que le ayudara. Y dice la Escritura que pasaron todo un año sirviendo juntos, enseñando a la gente recién convertida. Necesitamos gente en la iglesia del equipo que creen en otros, que no son lo que llamamos glory hogs. En inglés dicen glory hogs, que se quieren ganar toda la gloria. Por eso para mí me encantó ver a Antonio, ¿me entiende? Ayer enfrente, y le dije a Carolina, él me recuerda de mí. I didn't tell you that, brother. Pero sus dones y lo que en desarrollo, claro, él no está a mi edad, pero ¿verdad? Pero también hay otros hombres acá que tienen ese potencial, pero está enterrado. No lo han dejado salir. No lo han dejado, no se han dejado usar por el Señor. ¿Me entiende? No han dejado que el Señor los use. ¿Me entiende? Y alguien no se ha fijado tampoco en ustedes, quizás. Pero tenemos que ser ese tipo de iglesia que mujeres también, ¿verdad? Mujeres que creen en otras mujeres. Claudia hizo un excelente trabajo el viernes en la noche con Mujer Latina, pero es una novata, pero se lanzó al ruedo, y Angie no es perfecta, Angie Barragán, no, perfecta no tiene nada, pero es luchadora, ¿me entiende? La persona más nice en la iglesia, Hilda Gómez, y tú piensas que Hilda Gómez no es como otras, pero ella tiene un corazón de servicio, una relación increíble con gente, ¿me entiendes? Todas tenemos un lugar ahí, en la iglesia del Señor. ¿Usted me entiende? Esa es la gracia del Señor. La gracia del Señor, que toma pecadores como nosotros y nos usa según nuestras habilidades. No pensemos, escúchame, no pensemos que Dios nos debe a nosotros. Lucas 6:46 dice, al que sirve, al que sirve le dice, Lucas dice, siervo inútil, has hecho simplemente lo que se te requería. En otras palabras, a veces queremos darnos la palmadita. La realidad es esta, que es un privilegio servirle a nuestro Señor. Y que lo que hacemos, lo hacemos por su gracia. Por su gracia. ¿Me entiende? Isaac Arellano, que lo ven aquí dirigiendo, este muchacho, que algunos lo han criticado, lo han querido tumbar, lo han querido echar fuera a Isaac.
All right? Pero ese muchacho, ahora le llamo muchacho porque ahora tiene 40 y pico de años, pero él comenzó hace como 15 a 20 años conmigo. Nunca le hemos dado un penny por su servicio aquí enfrente. Y nunca lo ha pedido tampoco. Right? ¿No es maravilloso? Right? Y así puedo mencionar a tantos otros hombres y mujeres aquí en la iglesia como usted, que trabajan haciendo todo por la gracia de ¿quién? De Dios. Pero come on everybody else, todos los demás. Trépense, suban. You know, déjense usar por el Señor. En este equipo que Dios está formando, déjense usar por el Señor. Dejen que su gracia sea evidente, ¿verdad? En la vida de ustedes, hermanos. Y lo maravilloso de esta iglesia es que gente diferente podía convivir juntos. Mi hija Nicole se casó con un black man, con un moreno. Vamos a ver esto acá arriba, a la foto de Nicole. Esta es nuestra hija menor, se casó con Matt Austin, 6'4", 6'5", y la chaparrita de, I don't know, how tall is Nicole? 4'11", 4 pies, 11 pulgadas. Blanco, negro. Así era la iglesia de Antioquía. ¿Ok? Jerusalén, blanco. Antioquía, blanco, negro. Dios tenía un propósito para Jerusalén, para el inicio. Romanos 1:16 dice que llevemos el evangelio al judío primero y después ¿a quién? Al griego. Pero el plan mayor, el master plan de Dios es una iglesia diversificada. Una iglesia donde nicaragüenses se llevan con peruanos, peruanos con colombianos, venezolanos con mexicanos, mexicanos con guatemaltecos, right? Salvadoreños con mexicanos. Y nadie critica a nadie y todos comemos de lo que haya. Right? Y no tenemos clics, no tenemos clics, ¿sabe usted? Grupitos que nos juntamos y apartamos y separamos a los demás. Y esta es la iglesia de Antioquía, una iglesia con diversidad. Y Dios sabía por qué puso en el corazón de Bernabé llamar a Saulo de Tarso. Porque Saulo, ¿te acuerdas que tenía 2 nacionalidades? Era judío y era ciudadano romano. Y Dios lo está preparando en el equipo para que en Hechos 13 enviarlo a las demás naciones. Y el resto de la historia de Pablo está en todo el libro de Hechos 13 hasta el final, al capítulo 28. Y nosotros somos parte de esta visión de Dios. ¿Me entiende? Blanco y negro pueden coexistir. Amarillo, el color que usted le quiera poner. ¿Me entiende? Sin ninguna preferencia ni racismo o diferencias de cultura o religión o nada de eso. Tenemos que borrar todo eso. Gálatas 3:28 dice que ya no hay judío ni griego, ni pobre ni rico en el Señor. Tenemos que borrarlo todo y tenemos que aceptarnos y hacerlo. Y gracias a Dios por mi chaparrita, nuestra chaparrita. Linda, 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 pero increíble en su personalidad. ¿Estamos verdaderamente rendidos, hermanos? ¿Estamos verdaderamente rendidos en esta área? ¿Es la gracia de Dios evidente en ti? Gracia quiere decir favor, ¿qué? Inmerecido. Y cuando tú vives tu vida, tú la vives como parte de la iglesia del Señor, sabiendo que tú no te merecías aún estar en esta iglesia. No te lo merecías. No te lo merecías. Fue la purita gracia de Dios que te puso en Cristo y te puso en esta iglesia. Y gracias a Dios que estás aquí. Dile a tu vecino, gracias a Dios que estás conmigo aquí. Oh, hermanos queridos. Ok, la última y terminamos aquí. La última cosa que sale de la página está en el versículo 26b. Dice, fue en Antioquía, al final del versículo 26, fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó, ¿qué? Cristianos por primera vez. En Jerusalén, Hechos 2, no se les llamó cristianos. Fue aquí donde se les llamó cristianos. Y lo interesante es que al leer sobre este apodo, era un apodo que le pusieron. Escúcheme, era un apodo.
no era un título, era un apodo. Dice, ¿por qué apodo? ¿Ok? Es como cuando te dicen, no, ya, aleluya, en una manera negativa. Estaba hablando en la forma natural y te dice, pinolero, you know. De Nicaragua, pinolero, you know. Era como diciendo, ¿quién se creen que son? En otras palabras, un comentarista dijo, es como que le estaban diciendo, ustedes quieren hacerse como pequeños Cristos. O sea, así tan entregados estaban, ¿me entiende? Que el poder de Dios fluía en ellos, que les pusieron el apodo de cristianos, como que fueran o quisieran ser pequeñitos Cristos. Ken Hemphill, en el libro Antioch Effect, Efecto de Antioquía, habla del poder supernatural de Dios sobre esta iglesia de Antioquía. Y él habla que cuando el poder supernatural de Dios está sobre una iglesia, implica que tu iglesia puede crecer, que Dios lo ha prometido y Él desea trabajar a través de su pueblo para crecer su iglesia. Un encuentro supernatural con el Cristo resucitado debería preceder nuestra manera de llevar a cabo la iglesia, nuestros métodos. Un despertar, esto me gusta, un despertar supernatural será evidente por tu conciencia. Tu conciencia ahora se siente mal sobre el pecado, ¿verdad? Humano, pero a la vez también la conciencia se despierta a la santidad de Dios. Y esto te conduce a un profundo arrepentimiento y limpieza de vida. Eso es cuando el poder supernatural está sobre una iglesia. ¿Me entiende? El poder de Dios fluía a través de estos cristianos que no tenían líderes, no tenían a Pedro, no tenían, ellos simplemente, el poder de Dios estaba en ellos. Y ellos cambiaban, ellos se transformaban, y ya no eran la misma persona. Y el mundo pagano decía, mira esos cristianitos. ¿Verdad? Y Campbell, este escritor, dice que cuando hay un despertar espiritual en la iglesia del Señor, hay evidencias. Escúchela. Hay una hambre renovada por una oración seria. Hay una hambre renovada por una oración seria. Los de la iglesia quieren orar. Los de la iglesia les gusta orar. Los de la iglesia buscan al Señor en oración. Y yo les quiero inculcar tanto que oren, privadamente oren. Levántense por las mañanas y busquen un rinconcito y pónganse a orar. Lean su Biblia y pónganse a orar. No dejen pasar el día sin orar, hacer oración y leer la palabra. ¿Me explico? Cuando escuche oración como este miércoles, que vamos a orar a las 7, venga a oración con su iglesia. Hemos dedicado 1 hora en capilla los domingos de 9:30 a 10:30. De 9:30 a 10:30, hermano Bernales está haciendo oración. De 9:30 a 10:30 en la capilla de oración. Venga, 5 minutos, métase ahí al cuartito a orar. 5 o 10 minutos antes de salir. Aún los que sirven aquí en la iglesia, vayan a orar primero. ¿Me entiende? Pero tenemos que ser una iglesia de oración. Cuando esté el poder de Dios sobre la iglesia, hay un deseo de orar, un deseo de buscar a Dios. No es un deber, no es que tengo que hacerlo, es que lo quiero, lo necesito y lo buscas. Varones, ¿qué es lo que tu esposa encuentra en la mañana cuando se despierta? ¿Encuentra a un hombre de rodillas en un lugar o en la casa sentado leyendo la Biblia y orando? ¿O se levanta ella primero y lo que encuentra y escucha es a un hombre roncando? ¿Dónde estás tú? Right? Segundo, una pasión renovada por alcanzar al perdido. Ya hablamos de esto. Donde está el despertar divino y está la presencia de Dios, dice Campbell, de ese despertar espiritual, hay una pasión renovada por alcanzar al perdido, lo que le estaba diciendo anteriormente. No podemos dormir, ni comer, ni acostarnos sin estar pensando, ¿cómo puedo alcanzar a mi tío para Cristo? ¿Cómo puedo alcanzar a mi hermano para Cristo? ¿Cómo puedo decirle a mi mamá de Cristo? ¿Okay? Tercero, la sanidad de relaciones personales. La sanidad, como vimos gentil y judío juntos, la sanidad de relaciones personales. Le dije a una hermana esta semana que estaba resolviendo un conflicto con alguien y le dije, hermana, lo que yo creo es que tiene que haber una manera bíblica
y piadosa para resolver conflictos. No a mi manera, no a la manera, no. Tiene que haber una manera piadosa de resolver conflictos. Y el final del conflicto resuelto es la unidad y el amor y la reconciliación de una relación. Y cuando no termina en eso, eso no es del Señor. Una de las dos personas ha pecado y está en pecado. Porque Dios une, no desune. Es lo que dice Santiago. Sabiduría de lo alto, divina, une, razona, no divide y separa. Piensa en eso. ¿Ay? Cuando hay un despertar espiritual en la iglesia, estas son las evidencias. Ya terminó. 4, creará un ambiente de generosidad espontánea. Esa iglesia va a ser generosa. Esa iglesia va a dar de su tiempo, va a dar de lo que tiene, va a dar y lo hemos visto. Y en este pasaje al final, que no lo hemos leído, la iglesia recién nacida le ayuda a la iglesia vieja de Jerusalén, donde había gente con hambre, hambruna, y les manda una ofrenda y se la envían con Pablo y Bernabé. La iglesia chiquita a la iglesia grande le envía ayuda. ¿Ay? Es evidente que ahí estaba el Espíritu de Dios. 5, la última, cuando hay una iglesia con un despertar espiritual, la evidencia número 5 es que dirigirá al desarrollo de una metodología personal para lograr el trabajo de Dios que Él nos ha llamado a hacer. O sea, que vamos a hacer un método, un plan, vamos a ir donde Dios nos mande, vamos a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Y vamos a desarrollarnos y hacer su voluntad, porque Él es el que nos está llamando y no va a caber duda que es el Señor que está con nosotros. Cuando la gente de Dios, concluye Hemp Hill, cuando la gente de Dios se enamora profundamente de Él, Él les dará el poder, así capacitándolos a participar con Él en el crecimiento de su iglesia. Él les dará el poder, así capacitándolos a participar con Él en el crecimiento de su iglesia.